Desde muy antiguo, los apellidos han sido patrimonios hereditarios. Las familias y sus ancestros y sus descendientes se identificaron siempre con un nombre de familia, es decir, su apellido. Pero los niños que fueron abandonados, que no han sido reconocidos por sus padres biológicos, no tienen esa herencia, lo cual no impide que adquieran, al ser asistidos luego de su abandono, un apellido que llevarán toda su vida y lo dejarán como herencia a sus descendientes. Ellos serán los fundadores de un apellido para futuras generaciones. Los nombres de estos niños son de lo más variados y no son siempre reconocibles. Pueden llevar el nombre de un dios, de una virgen, de un santo, de lugares geográficos, de una circunstancia especial, o simplemente ser el invento de alguien. Al llegar a la reja de la entrada del hospital, mis ojos se detienen sobre una caja, un torniquete situado a la derecha de la puerta, que tiene dos aberturas, una hacia el interior y otra hacia la calle. Este torniquete representa perfectamente un buzón de cartas. Verdaderamente, una madre deposita allí a su hijo como quien deposita una carta de amor en el correo, con el matiz agregado de que la carta de amor inicia la intriga y en este caso el niño la descubre. El abandono de niños fue en la antigüedad frecuente y tolerado por la sociedad. Como el infanticidio era una práctica común, considerada un mal necesario, el abandono de niños ha sido quizás la forma más piadosa de deshacerse de ellos. Los antiguos egipcios se deshacían de los niños dejándolos correr en cestas en la corriente del Nilo. Los chinos solían dejarlos abandonados en medio de los campos de arroz, especialmente a las hijas mujeres, quienes no ayudaban al sostenimiento económico de la familia. Desde las épocas más remotas, el patriarca de las familias decidía quién podía o no pertenecer a ellas, y él decidía si era conveniente que un recién nacido se incorporara a la familia o fuera eliminado de ella. En Atenas, el padre era el dueño absoluto del hijo recién nacido. Aristóteles decía: un hijo o un esclavo son propiedad, y nada de lo que se hace con la propiedad es injusto. En el antiguo Imperio Romano, los patriarcas podían abandonar a sus hijos exponiéndolos en una plaza pública o venderlos cuando ya estaban mayores como esclavos o incluso entregarlos para pagar alguna deuda. En las familias romanas, el niño al nacer era examinado por la comadrona que asistía al parto y luego de ser aprobado por ella para presentárselo a su padre, se iniciaba el ritual llamado tolere infantem. Ponía al niño en el suelo y si el padre lo levantaba, era aceptado en la familia. Caso contrario, su final más probable era terminar abandonado en un lugar público que se llamaba la columna lactaria, donde acudían a adoptar al niño luego de amamantarlo. Y la mayoría de las veces lo recogían para tenerlo como esclavo de la familia. En el Imperio Romano de las primeras centurias, entre el 20 y el 40% de los niños terminaban abandonados. No había ninguna ley romana que prohibiera o sancionara el abandono de niños. Cuando el Imperio Romano se cristianiza hacia el siglo IV, la Iglesia Católica condena como infanticidio el abandono de infantes, ante la posibilidad de muerte del niño abandonado por el frío, la falta de cuidados o las epidemias. San Juan Crisóstomo y San Basilio fundan los primeros hospitales y asilos para niños en Sebaste, hoy Sivas, y Cesarea de Capadocia. En esa época, en Treviso, Italia, se instala junto a la puerta de una iglesia una cuna de mármol para que depositaran en ella los niños y pudieran ser prontamente socorridos. En la Edad Media, dentro de los reinos bárbaros, se adoptan muchas de las costumbres romanas, entre ellas
el abandono de infantes. Los motivos del abandono podían ser sociales, uniones incestuosas, adulterio, enemistad entre familias, o económicos, familias sin padres por las guerras, pestes o simple falta de recursos para mantenerlos. El Código Visigótico, o Lex Romana Visigotorum de Alarico II, prohibía vender a los hijos o darlos en prenda por deudas, pero otorgaba el derecho de convertir en esclavos o siervos a los niños encontrados en abandono. Los señores feudales tenían derecho de posesión sobre los bienes abandonados y no reclamados en sus tierras, y esto incluía a los niños abandonados, que se consideraban de su propiedad en categoría de siervos. Estos niños eran entregados a órdenes religiosas para su crianza y educación. En el siglo VII se funda en París el primer Hôtel Dieu, destinado al socorro de niños abandonados, pobres y enfermos. Una tradición de Milán dice que en el año 787 el arcipreste Dateo fundó allí el primer hospicio para niños abandonados. Guy de Montpellier, en Languedoc-Roussillon, en Francia, funda, cerca de 1180, la Orden de los Hospitalarios del Espíritu Santo, con el fin de recibir y asistir a los niños abandonados. Entre los siglos XIII y XIV se multiplican los hospicios para recibir niños abandonados en distintos lugares de Europa. En 1438 se fundó en Dubrovnik, hoy Croacia, un hospital de expósitos y huérfanos. El Ospedale degli Innocenti se inauguró en Florencia, Italia, en 1445. En 1580 se funda la Inclusa de Madrid para los expósitos. Y en 1633 en Francia, Saint-Vincent de Paul organizó y unificó la asistencia a los niños abandonados, fundando la Compagnie des Filles de la Charité. En general, las condiciones de asilo de estos hospicios eran insalubres y tenían una altísima tasa de mortalidad. Cerca del 80% de los niños no sobrevivían. Pero muchas madres, con la esperanza de recuperarlos, los marcaban con señales, que podían ser prendedores, iniciales bordadas en su ropa o cualquier objeto adjunto a la criatura en el momento de su entrega. Y algunos, por suerte, eran recuperados. Las instituciones de albergue de niños abandonados, hogares de expósitos, casas cuna, hospicios, maternidades, se transformaron en verdaderas fábricas de apellidos. En la iglesia parroquial del Señor San Lorenzo Mártir de esta villa del Ballestero, en 26 días del mes de marzo, año de 1811, yo, don Carlos Clemente de Arostegui, cura vicario de distrito parroquial, bauticé solemnemente, según dispone el ritual romano, a un niño que, a las 2 de la noche de otro día, se halló pendiente en la huerta de don Pedro Miramón, de esta vecindad, hijo de padres no conocidos. Púsele por nombre Pedro María de la Encarnación, y fue su madrina Expósito. Es el apellido más característico para los niños abandonados en español. Del verbo latino exponere, exponer, expositus es puesto afuera, expuesto, por la forma en que se los colocaba en lugares públicos o en umbrales de iglesias o de casas particulares para ser asistidos por la caridad pública. En España hay otros apellidos típicos de niños abandonados propios de cada región. En León, Castilla-La Mancha, el Arca de la Misericordia albergaba a los niños expósitos desde la Edad Media y se llamaba también la Obra Pía de Nuestra Señora la Blanca, por estar bajo la advocación de la Virgen Blanca, que preside el pórtico de la antigua Catedral de León. Y por ese motivo, a los niños recibidos allí o abandonados en los umbrales de la catedral, existió la costumbre de apellidarlos Blanco.
El apellido Goñi deriva en el idioma euskera de los vascos del término Igoín, que quiere decir yo en lo alto. Este fue el antiguo apellido toponímico tomado por los señores del Valle de Goñi desde el siglo VI o VII. En 1542, el archidiácono de la diócesis de Pamplona, don Ramiro o Remigio de Goñi, funda el Hospital General de la Misericordia en Pamplona, Navarra. Desde entonces, a todos los expósitos llegados a ese hospicio se les impuso el apellido Goñi en homenaje a su fundador. En Zaragoza, Aragón, en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, fundado en 1425, Gracia o de Gracia era el apellido más común que se les atribuía. En Valladolid, Castilla y León, una antigua tradición vincula a los niños expósitos con el teatro. En efecto, la Cofradía de San José para los Niños Expósitos, fundada en 1540, solventó sus gastos a partir de 1578 con un patio de comedias, en el cual se representaban obras teatrales. Y muchos de los niños expósitos eran adoptados por los mismos actores, quienes los criaban instruyéndolos en su oficio. Juana de San José, una actriz del siglo XVIII, cuentan las crónicas de la época, de padres desconocidos, fue sacada de la inclusa de los niños de San José de Valladolid y adoptada por los actores Fernando de Mesa y su mujer Ana de la Rosa. El apellido San José es hoy uno de los más difundidos en Valladolid. En Palencia, Castilla y León, estaba la Casa de Expósitos y Huérfanos, que se funda como una dependencia del Hospital de San Antolín en 1549. San Antolín es el patrón de la ciudad y se acostumbraba a darles a todos los niños recibidos el apellido Antolín. Este es el torno de recepción de niños abandonados de la Casa de la Misericordia de Barcelona, en Cataluña, que fue fundada en 1583. En 1889 se abrió la Casa Provincial de Maternitat y Expòsits de Barcelona. A los niños recibidos en esas instituciones se los solía apellidar Déu lo feu, Dios lo hizo, o trobat, encontrado. Santa Ana es la patrona de las mujeres en el momento del parto, y Santa Ana era el nombre de la casa cuna y el hospicio de expósitos de Palmas de Gran Canaria, en las Islas Canarias, que estaba ubicada en el Hospital San Martín desde 1863. Por ese motivo, a los niños nacidos allí se los apellidaba Santana. Se los llamaba coloquialmente niños santaneros y a la casa cuna, Casa de los Niños Santaneros. En el siglo XIX, en La Coruña, Galicia, doña Juana Márquez, señora del Paso de Barallobre, fue la principal benefactora del hospicio de La Coruña. En su homenaje se apellidaba Barallobre a los niños abandonados en el hospicio. En 1727, en Sevilla, un franciscano, miembro de la Orden de los Terceros de San Francisco, en el Convento de la Consolación, don Toribio de Velasco, funda la Casa y Hospicio de los Niños Desamparados. La institución fue muy prestigiosa y duró hasta 1823. Estos niños eran popularmente conocidos como los Toribios o los Niños Toribios de Sevilla, pues a todos los recibidos en la institución se los apellidaba Toribio. El apellido Toribio se volvió popular desde entonces en Sevilla. En España, la ley del 8 de junio de 1957 establece que no se podrán poner nombres injuriosos o que denoten origen desconocido, haciendo una clara alusión a Expósito, por supuesto. Y cuando se desconozca la filiación, deberán usarse nombres de uso común y corriente. Por otra parte, el que tenga el nombre Expósito podrá cambiarlo haciendo uso de un recurso judicial. En 1766, en México, el arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana funda la Casa del Señor San José para los Niños Expósitos. Si bien en sus actas de constitución se recomienda que los apellidos que se les den a estos niños
sean variados y de acuerdo al criterio del capellán, en la práctica y luego del regreso del arzobispo Lorenzana a España en 1772, se empieza a apellidarlos a todos Lorenzana en homenaje a su fundador. Apolinaria Lorenzana, nacida en 1793, fue una de esas expósitas famosas por haber escrito sus memorias, en las cuales narra su nacimiento en el hospicio y luego su traslado a California en el año 1800. En ocasiones se recomendaba algún apellido en especial, como sucedió en el año 1803, en que como homenaje al arzobispo Francisco Javier de Lisana y Beaumont, se dispuso que todos los niños recibidos en los meses siguientes se apellidasen Lisana y las niñas Beaumont. En Guadalajara, México, se alza el majestuoso Hospicio Cabañas para niños expósitos con sus frescos interiores pintados por José Clemente Orozco. Fue fundado por el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas. El antiguo hospicio es hoy un centro cultural y patrimonio de la humanidad. A los niños recibidos allí se les daba el apellido Cabañas. En La Habana, Cuba, funda la Casa Cuna de La Habana en 1711 Fray Jerónimo de Valdés. Por expreso deseo de su fundador, se les ponía el apellido Valdés a todos los niños recogidos en la institución. Esta costumbre duró en Cuba hasta la mitad del siglo XX. Dos expósitos famosos salidos de esa casa cuna fueron el hermano hospitalario beato Fray José Olayo Valdés y el beato Fray Jaime Oscar Valdés, también de la orden hospitalaria, quien fue asesinado en la Guerra Civil Española en 1936. Estamos en Buenos Aires y este es el Hospital Pedro Elizalde, la antigua casa cuna de niños expósitos de Buenos Aires. En Buenos Aires, la iglesia no les ponía ningún apellido a los niños expósitos. En todas las actas de bautismo de las parroquias de Buenos Aires tienen solamente nombres de pila, como Rosa, Santiago, Emilia, Saturnino, Carolina o Zacarías. En la casa de expósitos figuran registrados solamente con nombres y bajo la condición de expósitos, pero no apellidados de esa forma, como vemos en los censos de 1855 o de 1869. Quizás estos niños adquirieran el nombre de expósitos al casarse o sacar una libreta de enrolamiento militar. Es el caso del padre de dos famosos autores y compositores de tango, Virgilio y Homero Expósito, a quienes su padre les dejó ese apellido como herencia. Otras veces se les ponían dos nombres y en muchos casos, si no eran adoptados, podrían usar ese segundo nombre como apellido, como Pablo Juan, José Vital o José León. También se les ponían nombres dobles con significados religiosos, con los que también podían formar un apellido, como Juana de la Cruz, Eusebio Mariano o María de los Santos. Y en otros casos formaban apellidos combinando el adoptivo con el nombre de bautismo, como es el caso del ilustre pintor Benito Quinquela Martín, quien inmortalizó en pinceladas inolvidables el pintoresco barrio de La Boca. Fue abandonado al nacer en la casa de expósitos y se le puso el nombre de Benito Juan Martín. Lo adoptó una familia de apellido Quinquela y él más tarde adoptó el nombre Benito Quinquela Martín.
En las maternidades o casas cuna también se les daba una amplia variedad de apellidos, de acuerdo a apelaciones religiosas, de Dios, Diosdado, Iglesias, de Jesús, de María, de la Cruz, o de acuerdo al lugar donde eran encontrados, del bosque, de la fuente, del río, del prado, del corral, etc. Los italianos tenían por costumbre también darles a los niños abandonados el apellido Espósito, que en italiano es una forma arcaica de esposto, expuesto. Existen distintos apellidos de niños abandonados en Italia que podemos distinguir por regiones, de acuerdo a la mayor frecuencia que se ha dado en el uso de esos apellidos en ellas. En el norte de Italia, en la Lombardía, encontramos muy difundidos los apellidos Nocentino, Innocentino o Innocenti, especialmente en la zona toscana, por ser los apellidos atribuidos en el famoso Spedale degli Innocenti, en Florencia. Trovato, Trovatello o Trovatelli, que significa hallados, encontrados, también son frecuentes en la zona lombarda. En Milán encontramos muy difundido el apellido Colombo, que deriva del símbolo de una paloma, colomba en italiano, que usaba la Pia Casa degli Esposti e delle Partorienti in Santa Caterina alla Ruota, que dependía del Ospedale Maggiore di Milano. En Emilia-Romagna, un apellido de expósitos muy común es Casadio, o su variante Casa Dei, que aluden a la casa de Dios. Y también encontramos allí el apellido Incerti, que también existe en español y se pronuncia Incerti. Este apellido deriva de una antigua costumbre en los registros en latín de anotar a los niños como de incertis parentibus, padres desconocidos. Así se encuentran anotados en este libro de la Orden de la Compañía de Jesús de Roma, del año 1710. Los huérfanos de padres identificados y casados eran hijos de honestis parentibus y los de padres desconocidos incertis parentibus. En la región del Lazio, el término latino proiectus, participio pasado del verbo proicere, arrojar, echar afuera de la casa, dio origen al apellido Proietto y su variante Proietti. En Sicilia es típico el apellido Ignoti, ignoto, desconocido, que deriva de la expresión filio di ignoti, hijo de desconocidos. También son comunes allí los apellidos Trovato y Trovatelli. También en los brefotrofios italianos era común atribuirle a los expósitos nombres con apelaciones religiosas, como De Angelis, de la Chiesa, de la Croce, o nombres de buen augurio, como Benvenuto, y se les daban nombres de acuerdo al día de la semana, al día del mes, o de las estaciones del año. En inglés, expósito se dice foundling, que significa hallado o encontrado, y esto dio origen al apellido Foundling. La primera casa de albergue de expósitos en Londres fue fundada en 1740 por Thomas Coram, un capitán de la Marina Mercante Británica. Los niños recibidos allí, aunque tuvieran un nombre ya asignado, eran bautizados con un nombre nuevo dado por el hospital. El 10 de mayo de 1750, en el Foundling Hospital se representó el famoso oratorio El Mesías, interpretado y dirigido por su propio autor, George Friedrich Händel. La recaudación obtenida por esta función fue destinada íntegramente a los niños abandonados en el hospital. En un comentario del Gentleman's Magazine de marzo de 1741 puede leerse: los huérfanos recibidos en el hospicio fueron bautizados allí mismo. Gente del más alto rango de la nobleza fueron sus padrinos y madrinas. El primer niño fue llamado Thomas Coram,
y la primera niña Eunice Coram, en homenaje al fundador de esa caridad y su esposa. Los niños más robustos, siendo designados para el servicio marítimo, fueron apellidados Drake, Norris o Blake, como nuestros famosos almirantes. A otros les eran dados nombres de famosos poetas, como Milton, Dryden o Shakespeare. Tiempo después, una lista de nombres comunes, alfabéticamente ordenados, como Brown, Jones o Robinson, era preparada de antemano y aplicada a medida que los niños se iban recibiendo. Eran también comunes los apellidos del lugar donde eran recibidos o hallados, como Temple, templo, que se les daba a los niños encontrados en el London Temple. En los registros parroquiales del condado de Kent puede verse esta anotación. Bautismo número 795, marzo 24 de 1884. Nombre: Louisa Charlotte Field. Field significa campo, de padres desconocidos, habiendo sido la niña encontrada en un campo en la parroquia de Northfleet. En los registros de la St. Mary Le Bone Infirmary en Londres, en noviembre de 1894, una niña encontrada en el distrito de St. John's Wood fue llamada Nellie Wood, y otra niña de 11 meses, hallada el 29 de abril de 1895 en el mismo lugar, fue llamada Mary St. John. Vamos a hablar de poesías modernas, y es de un hospital que se trata. Uno encuentra allí el placer del contraste entre las cosas simples y los horrores profundos. Al entrar, ustedes buscarán lágrimas, emociones filosóficas y el disgusto, y apenas escucharán los sollozos de los recién nacidos. Y por todos lados encontrarán alrededor de ustedes y sobre sus pasos flores, monjas vestidas de gris, cortinas blancas, crucifijos, y eso es todo. Nada para destacar en este hospicio. Parece un colegio, una fábrica, la casa del final de la cuadra. Francia tiene una antigua tradición de albergue de expósitos. Estos niños en francés se llaman enfants trouvés, niños encontrados. Uno de los apellidos que han quedado de esa expresión es Trouvé. Pero se los apellidaba además de muy distintas formas. Si eran encontrados en una iglesia, muchas veces se les daba el nombre de esa iglesia. Esta era la iglesia Saint-Jean-le-Rond de París, que estaba al costado izquierdo de la Catedral de Notre-Dame. Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert, uno de los máximos exponentes de la Ilustración francesa y que junto con Diderot fueron los padres de la enciclopedia, fue un enfant trouvé encontrado cuando apenas tenía 2 días de vida, el 16 de noviembre de 1717, en el umbral de esa iglesia, cuyo patrono es Saint Jean-Baptiste, y le fue agregado más tarde su segundo apellido, d'Alembert. En los archivos de recepción de niños abandonados del Hôpital de la Charité de Lyon, así como en otros albergues de expósitos de Montbrison, encontramos diversas formas de apellidos que los podemos distinguir por épocas y son representativos de las formas de pensar y costumbres de cada época. De la primera mitad del siglo XVIII hacia atrás, en estos archivos encontramos, por lo general, solamente nombres, que estos niños llevarían como único nombre de por vida, de los cuales Jean, Pierre y Marie son los más numerosos. A partir de aproximadamente la segunda mitad del siglo XVIII, la abundancia de abandonos hace que sea necesario identificarlos más específicamente. Y comienzan a agregarse apellidos con referencias religiosas, como Delacroix, como estos niños encontrados en el convento de Ursulinas Delacroix en Montbrison.
O también se les ponían nombres de santos, como esta niña que se la apellida Saint-André por haber nacido el día de San Andrés, apóstol, el 30 de noviembre, o este niño nacido el 11 de noviembre, el día de San Martín de Tours. Había también referencias a los lugares donde eran encontrados. Aquí vemos una niña hallada en el cantón de Saint-Laurent-de-Chamousset que se apellidará Laurent. También se les daba apellidos de acuerdo a los meses del año, janvier, février, etc. Y nombres de buen augurio, como amor o felicidad dichosa. O los muy frecuentes Benoît, bienvenue o Bonaventure. O du soleil, por esta niña encontrada en un día soleado. Durante el periodo de la Revolución Francesa, el laicismo de los revolucionarios influye para que no se usen más referencias religiosas o nombres de santos, y se estilan nombres con referencia a la antigua cultura griega o personajes del teatro o la literatura, como Aníbal, Hércules, Aquiles, Berenice, Efeso, Edipo, Olimpo y Otelo. Referencias astronómicas como Mercurio, Venus o Saturno. Referencias a los meses del calendario republicano, germinal. Y numerosas referencias a la naturaleza, como estaba de moda en aquel tiempo revolucionario, como nombres de flores, violet o tulipán, de pájaros, ruiseñor, o estaciones del año, primavera. Y se siguen usando las referencias ocasionales, como esta niña encontrada en un jardín. Luego, durante la Restauración y la monarquía de Julio, vuelven las referencias religiosas, como este niño, apellidado Ramos, por haber sido encontrado un domingo de Ramos. Y los nombres de santos de acuerdo al día en que fueron encontrados. Y se encuentran en esa época, muy numerosos, nombres totalmente inventados. Por aquella época se vuelve también muy común darles un segundo nombre de pila que sirva como apellido. Finalmente, en 1841, una circular del Ministerio del Interior prohíbe seguir atribuyéndoles nombres identificatorios de su condición de expósitos y ordena que se les den apellidos comunes en la región de donde son hallados. Y a veces parece que no había muchos deseos de buscar un nombre, como en este caso, sans nom, sin nombre. El Hospital de Todos os Santos de Lisboa, fundado en 1498, dio origen al Hospital dos Expostos de Lisboa, administrado por la Hermandad de la Santa Casa da Misericordia. Por el nombre de la institución, Todos os Santos, el apellido más común dado a los expósitos era Santos o dos Santos. Por una circular real del 10 de mayo de 1783, se instalan tornos de recepción de niños abandonados, rodas de enjeitados o rodas de expostos en todas las ciudades cabezas de comarca de Portugal. Existía una costumbre en Portugal de respetar los nombres que venían escritos en las notas que acompañaban a los niños entregados. Pero en el caso de no estar indicados por sus padres, se acostumbraba ponerles el nombre del santo del día, u otros nombres religiosos como dos Anjos, de Jesús, do Nascimento, Deus, Espíritu Santo, Conceição o Bento.
y era también muy usado el apellido Nobre en varias parroquias de Portugal. En Almeida, cerca de la frontera con España, encontramos que se les daba a todos el nombre de Ispostos, tal como consta en estas actas. José María do Espírito Santo e Silva, fundador del importante grupo financiero Espírito Santo, nació en Lisboa en 1850 y está registrado como hijo de padres desconocidos. Se casó con María da Conceição en 1869, nacida en 1851 como expósita de la Casa de la Misericordia de Lisboa. José María fue sin duda el fundador de un apellido ilustre. En holandés, expósito se dice Vondeling, lo que dio origen al apellido Vondeling. Pero existía en los Países Bajos la tradición de nombrarlos de acuerdo al lugar en que eran encontrados, como mand, en una cesta, trap, en una escalera, y también se los llamaba verlaten, abandonado, o bijstand, beneficencia, asistencia. Alemania y Austria tienen una muy larga tradición de albergue de expósitos. Un asilo de expósitos fue abierto en Einbeck en 1200 y otro en Nuremberg en 1331. Expósito en alemán se dice Findelkind, y este era el apellido más corriente que se les daba. También se los apellidaba Unbekannt, desconocido, o de acuerdo a sus características físicas, Klein, pequeño, o de acuerdo a donde se los hallaba. Kreuzberg fue el apellido dado a un niño encontrado en un cruce de caminos. Actualmente en Alemania hay, desde el año 2000, más de 100 Baby Klappe, lugares donde depositar a los expósitos, y a los niños recibidos allí se les da un nombre provisorio hasta que sean adoptados. En Rusia, dos edificios impresionantes albergaban los expósitos en el siglo XVIII, el Hogar de Expósitos de Moscú y el Palacio Razumovsky de San Petersburgo. En ruso, expósito se dice Podkevich, lo que era el apellido que muchos de estos niños recibían. También se les daba en Rusia el apellido Privilev, que significa recién llegado. Otro apellido, dado en los hospicios rusos, era Sirotov, que quiere decir huérfano. Bogdan y Bogdanov eran típicos apellidos de expósitos. La palabra Bogdan se refiere a algo dado por Dios, o sea, regalo de Dios. Traducido al español es el equivalente de Dios dado, o el equivalente del latino Teodosio. En Polonia, un apellido típico de expósitos es Sirota, que significa huérfano. También encontramos allí los apellidos Przybilla, Przybyliński o Przybylowicz, que derivan de la palabra przybysz, que significa recién llegado. En Rumania, del verbo latino lapidare, que en uno de sus sentidos es rechazar o arrojar, proviene el apellido de expósitos Lepadat, Lepadatu o Lepadatescu. Y como dijimos antes, los apellidos presentados en este video no son necesariamente exclusivos de niños expósitos. Pueden pertenecer a otras familias, excepto en el caso de que sí sean exclusivos de expósitos. De todas maneras, conocerlos sirve de orientación para aquellos genealogistas que buscan sus orígenes. Porque toda genealogía tiene una historia y muchas veces esta historia comienza así. Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck,
Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht, die zeigen im Traum dir Christkindleins Baum. Schlaf nun selig und süß, schau im Traums Paradies. Schlaf nun selig und süß, schau im